Bueno, nosotros ya vimos las características de los modelos de programación lineal y los diferentes caminos a partir de los cuales yo puedo encontrar la solución. Uno de ellos era el método gráfico, que se limitaba a dos variables, y luego vimos el método simplex. Ahora vamos a describir dos temas que están relacionados con la programación lineal, que es la dualidad y el análisis de sensibilidad. Primero vamos a ver cómo se obtiene el dual de un problema lineal, la interpretación del concepto del precio sombra y la interpretación del modelo dual. Y después veremos el análisis de sensibilidad, trataremos de analizar cómo varía la solución, tanto la función objetivo y la variable de decisión, en función de los coeficientes de la función objetivo y de los lados derechos de las restricciones, es decir, nuestros recursos. O sea, en el análisis de sensibilidad, nuestro objetivo va a ser determinar los intervalos de optimidad y factibilidad. Bueno, comenzaremos utilizando nuestro ejemplo del problema de la empresa que ensamblaba computadoras, cuyo modelo lineal era, su objetivo era maximizar la contribución a las utilidades de X1, que habíamos definido como un número de unidades de la computadora DC, y X2 como un número de unidades de la computadora PC. Y estaba sujeto a restricciones de tiempo de ensamble, monitores y espacio de almacén, más la condición de no negatividad de las variables. Supongamos que la empresa tiene la posibilidad de vender los insumos que utiliza para su producción. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Que pretenda obtener como mínimo lo que obtiene si estos recursos los usa en la fabricación o el armado de sus productos. Entonces, la empresa lo que desea determinar es el precio de los recursos por debajo del cual ya no le conviene venderlos. O sea, lo que quiere averiguar es el valor de los recursos. Definimos las variables I1, I2 e I3 como los precios unitarios de los recursos, de horas de ensamble, monitores y espacio de almacén, respectivamente. El objetivo es encontrar el precio mínimo al que debería vender esos recursos. Entonces, sería mínimo Z, sería 150, que es la cantidad de tiempo de ensamble que tiene, por el valor de la hora de ensamble, más 20 monitores por el valor del monitor, más 300 pies cúbicos de espacio de almacén por el valor del pie cúbico. La empresa dijimos que desea recibir como mínimo lo que obtiene si utiliza estos recursos en la producción. O sea que de esta forma la contribución a las utilidades de cada producto, DC y PC, o sea de X1 y X2, nos estaría dando un límite inferior para esos precios. Por ejemplo, para el modelo DC, si en lugar de ensamblar una computadora de este modelo vendemos 3 horas de tiempo de ensamble, 3 horas de tiempo de ensamble y 8 pies cúbicos de espacio de almacén, como mínimo
debemos recibir la contribución a las utilidades que proporciona dicho producto. Por lo tanto, mi inecuación quedaría 3 y 1 más 8 y 3, como dijimos como mínimo, ponemos mayor o igual que 50. Utilizamos el mismo razonamiento para el modelo PC. Nos quedaría 5 y 1 más y 2 más 5 y 3 mayor o igual que 40. Es decir, que en lugar de ensamblar una computadora modelo PC, vendemos 5 horas de tiempo de ensamble, un monitor y 5 pies cúbicos de espacio de almacén. Y como mínimo deberíamos recibir 40 unidades monetarias, que es la contribución a las utilidades del modelo PC. Además, como estamos considerando precios, y 1, y 2 y 3 deben cumplir con la condición de no negatividad de las variables. Bueno, entonces acá nos queda formado nuestro problema, el modelo matemático de nuestro problema original y el problema asociado al problema original. Entonces nosotros podemos decir que para cada problema de programación lineal existe siempre asociado al mismo otro problema lineal. Y este problema lo podemos usar para obtener la solución del problema dual e información útil también acerca de la solución óptima del problema. De ahora en más llamaremos el problema original primal y el problema asociado a él problema dual. Existen varias formas de dualidad: la canónica o simétrica, la estándar y mixta. Eso depende de la forma en que se presenta el problema original. Por ejemplo, forma canónica, tenemos el problema original acá en forma canónica. Maximización y todas inecuaciones de menor o igual. Nosotros vamos a considerar que podemos plantear dual solo si el problema está en forma canónica. Es decir, que todas mis inecuaciones, mis restricciones de menor o igual pasan a ser de mayor o igual y el objetivo de maximizar pasa a ser minimización. Bueno, vemos que con los mismos datos del problema original, que llamamos primal, se pudo formular otro problema lineal. Nosotros lo teníamos expresado en forma canónica, por lo tanto lo pudimos formular, que brindará información sobre el valor que los recursos tienen para la empresa, lo que en economía se conoce como precio sombra o valor marginal del recurso. En realidad el precio sombra, ya habíamos visto, es lo máximo que yo estoy dispuesto a pagar por unidad de recurso adicional. Si ahora resolvemos ambos problemas, vamos a ver que el Z máximo del primal, o sea, la máxima contribución a las utilidades por esa combinación, por ese plan de producción, es igual al mínimo precio o valor de los recursos. Si interpretamos las variables del dual, decimos que I1 es el valor monetario o precio por hora del tiempo de ensamble, I2 es el valor monetario o peso a percibir por la empresa por unidad de monitor, valor I3 es el valor monetario o precio a percibir por la empresa por unidad cúbica de espacio de almacenamiento. Decíamos que nosotros queremos minimizar esa función, o sea, queremos minimizar el valor total de los recursos. Entonces, no debemos olvidar las unidades. Ponemos 150 euros por unidad, por unidades, 20 monitores por unidad, por 2 monitores, 300
pies cúbicos por unidad por I3 pies cúbicos. Entonces tengo las unidades del primer recurso por el precio, las unidades del segundo recurso por el precio, las unidades del tercer recurso por el precio, tengo el costo o valor total de los recursos. Sujeto a las restricciones estructurales, que en este caso sería el precio por vender los recursos necesarios para producir una computadora debe ser mayor al beneficio que resulta de su fabricación y venta, tanto para el modelo 1 como para el modelo 2, y la condición de no negatividad de las variables. Bueno, en el óptimo, la variable dual representa la cantidad que incrementa la función z ante un incremento unitario del iésimo valor del lado derecho. O sea que, si esa restricción representa la disponibilidad de BI, unidades de insumo para elaborar un producto, y Z la contribución total a las utilidades, entonces la variable dual, I, representa el incremento en las utilidades por adicionar una unidad de ese insumo. Ahora, si la restricción representa la demanda de al menos B sub I, si yo tendría en ecuaciones mayor o igual unidades producidas, y Z estaría minimizando, sería el costo total de producción, entonces I, que es la variable dual, es el costo incremental de producir una unidad más de ese producto. Económicamente, el vector de las variables duales puede interpretarse como un vector de precios sombras para el vector del lado derecho. Es el precio justo o valoración interna de los recursos. Bueno, acá vemos algunas propiedades que a cada problema del primal le corresponde un problema del dual. Una propiedad fundamental es la relación entre el primal y el dual, y la solución óptima del primal o del dual proporciona también la solución óptima para el otro, y la solución óptima del problema dual proporciona los precios en el mercado o los beneficios de los recursos escasos asignados en el problema original. Estaríamos resumiendo un poco lo que venimos diciendo. Afirmaciones respecto del dual, que si el primal es un problema de maximización, el dual va a ser de minimización, o al revés. Si las restricciones del primal son de menor o igual, pasan a ser de mayor o igual, y viceversa. Si el problema del primal tiene n variables de decisión, el dual tendrá una restricción por cada variable de decisión, y si el primal tiene n restricciones, el dual tendrá una variable por cada restricción. Los valores del lado derecho del primal se convierten en los coeficientes de la función objetivo del dual, y los coeficientes de la función objetivo se convierten en los lados derechos del dual. Ambos tienen la condición de no negatividad para las variables. Bueno, acá tenemos armada la primera tabla del problema dual, tal cual armábamos la tabla para el primal. Vamos a poner las variables, en este caso que es el valor de los recursos, que son las variables decisionales, las variables auxiliares, los coeficientes que estas variables tienen en la función objetivo, la base, que está formada por la matriz identidad, y hacemos los cálculos tal cual lo hacíamos en los casos anteriores. Cuando calculamos el CJ menos ZJ, recordemos que estamos minimizando, tengo este valor que es negativo, este y este, por lo tanto va a entrar a la tabla el negativo de mayor valor absoluto. Ahora me
me resta hacer encontrar los cocientes B sub i sobre A sub ij, o sea 50 sobre 8 y 40 sobre 5, para decidir cuál es la variable que se va de la base. Y a partir de ahí seguimos con el procedimiento del simplex. Determino el elemento pivote, divido la fila del pivote por el pivote y los demás elementos los completo por la regla del rectángulo. Llegamos así a la última tabla del dual, donde tengo que I1 vale 14 quintos, I3 26 quintos, todo lo que no está en la base vale 0, y la solución final, si recordamos la solución para el caso de maximización, es igual al caso de maximización. Interpretamos tal cual interpretábamos la tabla del primal, considerando que estos son los valores de los recursos. Bueno, vamos a comparar las tablas finales del primal y del dual. Vamos a ver que a partir de la tabla final del primal yo puedo obtener la tabla final del dual y viceversa. Bueno, ¿cuáles serían mis variables básicas para el dual? Serían las variables que acá son no básicas, por lo tanto serían S1 que va a pasar a ser I1 y S3 que va a pasar a ser I3. Entonces, vamos a colocar I1 y I3 con coeficientes respectivos y debajo de la columna de B sub i los valores de el precio sombra, o sea 14 quintos y 26 quintos. Vamos a colocar todas las variables decisionales, que en este caso son los valores de los recursos, y las variables auxiliares, con las respectivas variables artificiales. En alguna bibliografía, la parte de las variables artificiales la eliminan. Vamos a recordar, al completar esto ya puedo ir completando la columna de I1 y I3 porque la puedo completar con los coeficientes. Recordemos que estos coeficientes tienen que formar la matriz identidad. Su valor, como ya dijimos, lo voy a leer debajo del B sub i, tanto para I3 como para I1. Vemos que en ambos casos el valor de la función objetivo es el mismo, y luego nos vamos a encargar de pasar los demás coeficientes cambiándole el signo. Por ejemplo, a la columna correspondiente a I2, para cambiar este coeficiente que es I2 y 3, voy a buscar en la tabla del primal S2, S3, que en nuestro caso es 3,25, y voy a colocar este valor cambiado de signo. Por ejemplo, para I2 y 1 voy a buscar S2, S1, que era menos 8,25, y voy a colocar este valor cambiado de signo. Veamos, por ejemplo, la columna de S1. S1 y 3, voy a buscar en la tabla original X1, S3 es 5,25 y voy a poner este valor cambiado de signo. Y así con los demás valores de la tabla. Como ya le dije, esta parte de la matriz artificial la puedo eliminar. En caso de no eliminarla, fíjense que la completo con los mismos valores que tiene la variable auxiliar correspondiente a la restricción, cambiado de signo.
Fíjense, esta es 5 en 25 menos 5 en 25, que corresponde a S1, y esta menos 3 en 25, 8 en 25, que corresponde a S2. Luego encuentro los ZJ, los CJ menos ZJ, y compruebo que como estoy minimizando y son todos positivos, estoy en el óptimo. Ya vamos a ver, después que veamos dualidad, después que veamos, sensibilidad, que yo puedo hacer el análisis de sensibilidad de los recursos a partir de la última tabla del dual. Veamos algunas propiedades, que fue lo que estuvimos diciendo al comparar las tablas, que si el problema dual tiene una solución óptima, el problema primal tiene una solución óptima y viceversa, que el valor de la función objetivo óptima de los problemas primal y dual es igual. Dada la tabla del simplex correspondiente a la solución dual, es decir, la óptima, los valores óptimos para las variables de decisión del primal están dadas por los elementos ZJ de las variables excedente, y los valores óptimos de las variables de holgura del primal están dados por los elementos CJ menos ZJ de las variables I. Bueno, ahora vamos a ver análisis de sensibilidad o post-optimidad. Uno de los supuestos en que está basada la programación lineal es el de certidumbre. Esto nosotros lo vimos anteriormente en teoría de la decisión. Es decir, que el modelo supone que todos los parámetros que en él intervienen se conocen con exactitud. Nosotros sabemos que en los problemas que se nos presentan diariamente existe cierto grado de incertidumbre o aleatoriedad de los datos que poseemos. En general, al modelizar, se utilizan estimaciones estadísticas de los parámetros del modelo y luego esas estimaciones se los trabaja como valores ciertos. Pero, por ejemplo, podemos estimar que la disponibilidad de horas de mano de obra mensuales es en promedio 500, pero cada mes en particular la cantidad real de horas disponibles no va a ser exactamente 500. Sí va a ser un valor muy aproximado, pero va a haber una cierta variación. Por eso decimos que estamos trabajando con estimaciones estadísticas. Debido a esto es necesario hacer un análisis de sensibilidad de la solución del problema. Esto significa estudiar los efectos que tienen en la solución óptima del problema variaciones que puedan producirse en los valores de los parámetros. Esto es lo que se conoce como análisis de sensibilidad o post-optimidad. El objetivo del análisis de sensibilidad es responder a preguntas tales como ¿cómo afecta a la solución óptima un cambio en el coeficiente del costo-beneficio de alguna variable no básica? ¿Cómo afectaría si esa variable es básica? ¿O qué efecto produciría en la solución óptima una variación en algún recurso, o sea, en el lado derecho de alguna restricción? Resumiendo, el análisis de sensibilidad lo vamos a realizar sobre los coeficientes de la función objetivo, tanto en variables no básicas como en variables básicas, y en los valores del lado derecho, tanto en las restricciones no limitantes como restricciones limitantes. Acá vamos a hallar el intervalo de optimidad y acá vamos a encontrar el intervalo de factibilidad. Vamos a estudiar o analizar
este tema desde tres aspectos: un análisis gráfico, estudio de los intervalos de sensibilidad y cálculo de los intervalos. Análisis gráfico, vamos a hacer un resumen muy chiquito, ya fue un tema visto. O sea, una visión gráfica sería, si yo varío los coeficientes de la función objetivo, si se incrementa o disminuye algún coeficiente de la función objetivo, ¿qué es lo que pasa? Va a cambiar la pendiente de la recta de la función objetivo, o sea, la función de la recta que la representa. Dependiendo de la magnitud de ese cambio, el vértice que tenemos como solución seguirá siendo o no óptimo. Si hay cambios en los valores del lado derecho, o sea, en las restricciones, yo puedo aumentar o disminuir determinado recurso. Por lo tanto, tiene como efecto expandir o contraer la región de las soluciones factibles. Y al cambiar algún recurso, cambiarán algunos de los valores de las variables básicas. ¿Qué es lo que sucede si B sub I incrementa o disminuye más allá de ciertos límites? Y puede ser que la base actual deje de ser factible y deberá recalcularse la solución. Nosotros, en análisis de sensibilidad, queremos que los valores admisibles para B sub I son aquellos en donde las variables básicas siguen siendo factibles, es decir, no pierden la condición de no negatividad de las variables. Esto nosotros o ustedes lo vieron en el apunte de método simplex, método gráfico en realidad, programación lineal, método gráfico. Bueno, vamos a ver el análisis de los intervalos de sensibilidad. Cuando hay cambios en los coeficientes de la función objetivo, CJ, si ese cambio es en una variable no básica. Si estoy maximizando y el coeficiente de la variable disminuye, no se producirá ningún cambio en la solución óptima. Lo mismo si aumenta en una cantidad menor o igual al límite superior del intervalo. Si estoy minimizando, si el coeficiente aumenta, no se produce ningún cambio en la solución óptima. Lo mismo si disminuye en una cantidad menor al límite inferior del intervalo. Cuando yo tengo el cambio en una variable básica, si xk es una variable básica, la solución óptima no va a sufrir ningún cambio siempre que el coeficiente perteneciente a xk, o sea c sub k, esté dentro del intervalo de optimidad o del intervalo de sensibilidad. En este caso, el valor de la función objetivo va a aumentar o disminuir en esa cantidad de unidades, esa cantidad de unidades monetarias que aumente o disminuye por unidad de variable. Es decir, que si mi ganancia subió, va a aumentar mi función objetivo. Si mi ganancia o mi contribución a las utilidades bajó, va a bajar mi función objetivo. ¿Qué pasa cuando hacemos la sensibilidad de los valores del lado derecho, o sea, la sensibilidad de los recursos? Podemos tener restricciones que no son limitantes, o sea que en ellos tengo holgura positiva, recurso sobrante. El lado derecho de la restricción puede disminuir hasta una cantidad igual al valor de la variable de holgura y digamos, relajarse. ¿Por qué? Porque el valor de la base actual no va a sufrir modificaciones. No va a cambiar el valor de la función objetivo, pero sí va a cambiar el valor de la holgura correspondiente.
pero no nos afecta. Si la restricción es limitante, o sea, mi holgura era igual a 0, el cambio que se produce siempre tendrá algún efecto en la base óptima. Pero si el aumento o disminución de ese recurso está dentro del intervalo de factibilidad, no cambiará la estructura de la base. Es decir, ¿qué significa eso? Que las variables básicas seguirán siendo las mismas. Es decir, si yo fabricaba de 3 productos el A y el B, voy a seguir fabricando A y el B, tal vez en distintas cantidades, o sea, sí se modificarán los valores de las variables básicas y por ende el valor de la función objetivo. Los nuevos valores de las variables básicas se pueden recalcular usando las tasas de sustitución o los coeficientes tecnológicos correspondientes a esos recursos. Por ejemplo, mi nuevo valor va a ser la solución anterior más la variación del recurso por la tasa de sustitución correspondiente, si la restricción es de menor o igual, y si la restricción es de mayor o igual, en vez de sumar, se resta este término. Regla del 100%. Bueno, la validez de los cambios que nosotros hacíamos no se pueden hacer en forma simultánea. Se deben hacer de a uno por vez. Pero hay una regla práctica que algunos utilizan, se llama regla del 100%, y esta regla dice que yo puedo considerar cambios simultáneos cuando sumo los porcentajes de cambio tanto de los aumentos como de las disminuciones permisibles y la suma no excede al 100%, en ese caso la solución óptima no se modificará. Esto tanto es válido para el intervalo de factibilidad como para el de optimidad, o sea, tanto para los cambios en los coeficientes de la función objetivo como para los cambios en los recursos. Bueno, el análisis de sensibilidad implica, como dijimos, determinar los intervalos de optimidad y factibilidad. ¿Cómo los voy a determinar? Voy a partir de la última tabla del simplex. Y voy a ir variando los coeficientes o voy a ir variando los recursos y viendo cómo se producen los cambios. Intervalo de optimidad. El intervalo de optimidad dijimos que es cuando yo varío los coeficientes de la función objetivo. Y sería el margen para los valores de los coeficientes de la función objetivo dentro del cual la solución básica factible seguirá siendo óptima. Es decir, que si yo fabricaba 10 de A y 5 de B, seguiré fabricando 10 de A y 5 de B. Lo que sí, esos cambios van a impactar en mi función objetivo, porque si mi contribución a las utilidades bajó, el valor de la función objetivo disminuirá. Y si no, si en el caso de haber aumentado, el valor de la función objetivo aumentará. ¿Cómo voy a determinar el intervalo de optimidad para el coeficiente de una función objetivo? Lo voy a hacer mediante los valores de los coeficientes que conservan la condición de optimidad. O sea, yo voy a tratar de poner ese coeficiente que cambia. Para encontrar el intervalo voy a seguir respetando la condición de que estoy en el óptimo, o sea que si estoy maximizando y estoy en el óptimo, todos los CJ menos ZJ tienen que ser menores o iguales que 0. De esa manera, y reemplazando el valor del coeficiente por la letra C1 o por el valor que quieran, encuentran el intervalo.
Como los CJ menos ZJ correspondientes a las variables básicas siguen siendo 0 o menores o iguales que 0, la solución actual seguirá siendo óptima. Nosotros tenemos C1, que es el cambio que voy a producir en mi coeficiente de la variable x1, menos 64 dividido 5 es menor o igual que 0. Despejo es C1 de acá y me dice que el coeficiente de la variable 1 tiene que estar menor o igual que 64. Por otro lado, para el otro CJ menos ZJ, me queda que 24 menos C1 sobre 5 es menor o igual que 0, por lo que me dice que 24 es menor o igual que C1. O sea que C1 es mayor o igual que 24. Haciendo la intersección de estos dos, saco la conclusión de que el coeficiente puede variar sin alterar la solución óptima entre 24 y 64 unidades monetarias. Entonces, supongamos que un aumento en los costos reduce a 30 la contribución de DC, que antes era 50, creo. El intervalo de optimidad indica que yo lo puedo bajar a 30, porque está entre 24 y 64. Entonces, la solución seguirá siendo la misma. Fabricaré 30 unidades de DC, 12 unidades de PC y tendré un sobrante de 8 monitores, con lo que Z se reduce de 1980 a 1380. ¿Qué pasaría si yo reduzco más la contribución unitaria a las utilidades, por ejemplo, a 20? Y bueno, si mi contribución a las utilidades se va a 20, ya cae fuera del intervalo de optimidad, por lo tanto esa solución no seguirá siendo óptima, tendría que recalcular. ¿Qué pasa si tengo un cambio en el coeficiente de una variable no básica? Si es una variable no básica, significa que esa variable no figura en la base. Entonces yo tendría un cambio en el coeficiente de esta variable. ¿Qué va a cambiar? Solo este elemento. Ya vemos que el valor de la variable va a variar entre menos infinito y el precio sombra, ¿no? O sea que aplico el mismo procedimiento, digo que el coeficiente de la variable menos 14 quintos tiene que ser menor o igual a 0, o sea que el coeficiente tiene que ser menor o igual que 14 quintos y solo tengo este límite, o sea que puede ir desde menos infinito hasta ese límite. No va a modificar nada porque este coeficiente no está sujeto a variabilidad en la función objetivo, ya que C1 es una variable. Bueno, vamos a ver ahora las variaciones en los valores del lado derecho. Es decir, vamos a tratar de encontrar los intervalos de factibilidad, que el intervalo de factibilidad es el intervalo de valores sobre los que pueden variar los recursos, respetando siempre que las variables básicas sigan siendo factibles. O sea, la base sigue siendo factible y las variables básicas son no negativas. Como dijimos, si de 3 productos yo fabrico A y B, voy a seguir fabricando A y B. O sea, voy a variar mi recurso, van a variar las cantidades, pero voy a seguir fabricando los mismos productos. Y los intervalos de factibilidad me indican los intervalos para el cual los precios sombra siguen siendo válidos. El precio sombra, como ya habíamos visto, indica la variación en el valor de la función objetivo debido a los aumentos unitarios de los valores del lado derecho de las restricciones. Se encuentran en la fila del CJ de la tabla final del simplex y es el valor de la variable dual correspondiente.
A ver, ¿esto qué significa? Para un problema de maximización, si el precio sombra es positivo, un incremento en algún recurso implicará un crecimiento, un aumento en el valor de la función objetivo. O sea, por lo tanto, significará que la función objetivo mejora. Si en cambio el problema es de minimización, el precio sombra es positivo, lo que indica un incremento de la función objetivo que me está indicando que nuestro objetivo, que era minimizar, desmejora. Bueno, en nuestro ejemplo los valores de precio sombra son 14 quintos, que es 2,8 tiempo lo que estoy dispuesto a pagar por unidad adicional de tiempo de ensamble, 0 para monitores PC porque yo tenía recursos sobrantes, no me interesa pagar nada por un monitor, y 5,20 por un pie cúbico de espacio de almacenamiento. Para una variable de holgura que es básica, el precio sombra es 0. Por eso, bueno, vamos a ver, según el tipo de restricción, cómo está dado el precio sombra. Si tengo una restricción de menor o igual, el valor de ZJ para la variable de holgura correspondiente a la restricción me estaría indicando el precio sombra. Si la restricción es de mayor o igual, sería el negativo del ZJ para la variable de excedente correspondiente a la restricción. Y si es de igual, el valor de ZJ para la variable artificial correspondiente a la restricción sería lo que me da el precio sombra. Bueno, vamos a ver lo que es el precio dual. Representa la mejora o desmejora que se produce en el valor de la función objetivo ante un incremento del lado derecho de una restricción, o sea, ante un incremento de alguno de los recursos, y según el precio dual sea negativo o positivo, va a representar mejora o desmejora de la función objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que un precio dual positivo nos indica en cuánto mejora el valor de la función objetivo ante un aumento del lado derecho, o sea, ante un aumento de algún recurso. Y aquí mejora expresa que el valor objetivo crece en el caso del máximo y decrece en el caso del mínimo. De la misma manera que un precio dual negativo representaría desmejora que se produce en el valor de la función objetivo ante un incremento del lado derecho de las restricciones. Es decir, resumiendo, podemos decir que en caso de maximización, precio sombra y precio dual son iguales, sin embargo, en el caso de minimización, uno es el opuesto del otro. Variaciones de los valores del lado derecho cuando las restricciones son no limitantes. Si la restricción es del tipo menor o igual que, el intervalo de variación de B sub I va a estar comprendido entre el valor de la variable de holgura correspondiente a esa restricción e infinito. Si la restricción es del tipo de mayor o igual, el intervalo de variación será entre menos infinito y el valor de la variable de excedente correspondiente a esa restricción. En estos casos no va a cambiar el valor de la función objetivo, pero sí va a cambiar el valor de la holgura correspondiente. Bueno, vamos a ver análisis de sensibilidad del lado derecho.
los valores del lado derecho, cuando tenemos restricciones limitantes. Vamos a definir el intervalo de factibilidad en este caso. Es el intervalo de valores para los b sub i para que la solución básica siga siendo factible. Los precios sombra ofrecen información sobre el valor de recursos adicionales y los intervalos de valores b sub i determinan los márgenes dentro de los cuales esos precios sombra son válidos. Entonces, a veces, en base a eso, podemos calcular fácilmente la nueva solución. Veamos, supongamos que la disponibilidad de tiempo de ensamble en nuestro problema aumenta de 150 a 160 horas. ¿La base actual sigue siendo factible? Si en realidad la base siguiera siendo factible, la respuesta, si la respuesta fuera sí, entonces el precio sombra seguiría siendo de 2,8 para el tiempo de ensamble y el aumento en el valor de la función objetivo será el incremento que tengo de horas, que es 10 por 2,8. O sea que la función objetivo aumentaría en 28 unidades monetarias. Yo les armé la tabla final con el aumento de 10 horas de tiempo de ensamble y evidentemente la función sube en 28. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos para calcular los nuevos valores y el intervalo de factibilidad. Bueno, vamos a ver cómo hacemos para encontrar los límites del intervalo de factibilidad. Para determinar este intervalo vamos a usar la condición de factibilidad de la solución y también vamos a usar las tasas de sustitución de las variables de holgura. Nosotros cuando analizamos los elementos de la tabla del simplex definimos las tasas de sustitución o los coeficientes tecnológicos como el sacrificio que se debía hacer de la variable básica x para poder incrementar en una unidad una variable no básica. ¿Qué pasa cuando la variable no básica es una variable de holgura? Este incremento lo interpretamos como que se deja libre o se deja de usar una unidad de recurso de la restricción correspondiente a esa holgura. Entonces, estos coeficientes o tasas de sustitución nos muestran el sacrificio de cada variable básica si disminuimos en una unidad el recurso b sub i. Por el contrario, si nosotros aumentáramos en una unidad ese recurso b sub i, la interpretación de las tasas de sustitución será exactamente lo opuesto. Bueno, vamos a ver, si tenemos restricciones de menor o igual que, vamos a utilizar para encontrar la nueva solución, la solución actual más la variación del recurso por el vector de los coeficientes tecnológicos o tasa de sustitución correspondiente a ese recurso mayor o igual que 0. Esta es la condición que tiene que cumplir una solución, ser mayor o igual que 0. Si las restricciones son de mayor o igual, se realiza del mismo modo, lo único que restando el excedente, o si dejo sumar, lo que voy a tomar es la columna de la variable artificial. ¿Se acuerdan que era igual pero de signo contrario? Si tengo restricciones de igual, se plantea como la de menor o igual, pero utilizando las tasas de sustitución de la variable artificial correspondiente. O sea que esta es la forma general de encontrar la nueva solución a partir de la solución actual, producido una variación en alguno de los recursos.
Bueno, vamos a hacer el cálculo de los límites del intervalo de factibilidad para B sub I. Estos son los valores de las variables básicas que tenían, era el modelo PC12, me sobraban 8 monitores y tenía del modelo DC 30 unidades, más la variación por el coeficiente de las tasas de sustitución del recurso que quiero aumentar, que en este caso son horas de tiempo de ensamble. Esto va a ser igual a 12 más 8 quintos de delta BI, 8 menos 8 en 25 de delta BI y 30 menos 5 en 25 de delta BI. 12 más 8 quintos de delta BI tiene que ser mayor o igual que 0. Eso me da un delta BI mayor o igual que menos 37,5. 8 menos 8 en 25 de delta BI tiene que ser mayor o igual que 0, lo que me dice que el delta BI es menor o igual que 25. Y la tercera inecuación me dice que el delta BI tiene que ser menor o igual que 50. Busco la intersección entre estas y tiene que ser menor o igual que 25 y menor o igual que 150. Para que se cumplan estas dos, debo quedarme con esta, menor o igual que 25 y mayor o igual que 37,5. O sea que la variación del recurso de tiempo de ensamble puede ir entre menos 37,5 horas a 25. O sea que por un lado le puedo restar a 150 37,5 y le puedo sumar 25. En nuestro caso, nuestro delta BI era 10, por lo tanto me quedan 160. Quiere decir que mi tiempo de ensamble se mantiene en el intervalo de factibilidad. Por lo tanto, la base óptima sigue siendo factible. ¿Qué significa? Que X2, S2 y X1 van a seguir estando en la base. No en estas mismas cantidades, pero van a seguir estando en la base. Vamos a ver los cambios que se producen en la nueva solución. Mi nueva solución es la solución anterior más el cambio en el recurso de tiempo de ensamble por la columna DCI. Eso me da la nueva solución, que es 2008. Hoy habíamos visto que mostramos la última tabla del simplex y nos daba este valor. Es decir, que si a mi solución anterior le sumo el cambio por el precio sombra, me da el valor actual, la nueva solución. Bueno, este análisis se puede hacer también, o sea, el análisis del intervalo de factibilidad, utilizando la última tabla del problema dual, reemplazando los coeficientes de las variables duales y verificando que se cumpla la condición de optimalidad de la solución para un problema de minimización, que es que el CJ menos CJ sea mayor o igual que 0. Esta sería la última tabla del dual y lo puedo hacer desde acá porque la última tabla del dual yo acá tengo los recursos. En realidad es mucho más fácil como lo vimos recién, pero esto se los muestro para que sepan que también se puede hacer el análisis de sensibilidades del dual, pero al revés. Bueno, nosotros con esto terminamos lo que es programación lineal general. Están en condiciones de hacer toda la guía y van a tener ya subida la guía con las respuestas. Pueden resolver los problemas más complicados con el QM, resuelvan alguno iterando la tabla del método simplex para practicarlo y tener idea de lo que significa, pero nosotros hacemos mucho hincapié
en la interpretación de coeficientes tecnológicos, en el análisis de sensibilidad, en hacer preguntas como ¿qué pasa si?